Hola, ¿qué tal, profesor? Damas, caballeros, compañeros en general, espero que se encuentren todos muy bien. Hoy me encuentro realizando este video con la intención de narrarles la obra Sin Destino de Imre Kertész. Imre Kertész nació en Budapest, Hungría, el 9 de diciembre de 1929. Fue hijo de Aranka Jacob y Laszlo Kertész, una pareja de burgueses judíos. Durante la Segunda Guerra Mundial, en 1944, fue deportado a un campo de concentración en Auschwitz. Fue liberado en 1945 y volvió a Budapest. En 1953, empezó a trabajar como periodista independiente y traductor. Escribió Sin Destino entre 1960 y 1973, y su primera publicación fue en 1975. Fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en el 2002, y lamentablemente falleció el 31 de marzo del 2016 a causa de las complicaciones que le trajeron la enfermedad de Parkinson que llegó a padecer. La obra Sin Destino empieza con nuestro protagonista Georgi Koves, quien empieza o quien inicia eh, yendo a la escuela e informándole a su profesora, a su maestra, que no podrá estar presente en la clase debido a que su padre será llevado a un campo de trabajo, y por ello es que su familia le iba a dar una despedida. Cuando se refiere a campo de trabajo, está haciendo mención a los campos de concentración, ya que al ser un niño de 14 años, un adolescente, un puber, se refería a estos campos de esta manera, porque creía justamente que las personas quienes eran enviadas a ese lugar iban a trabajar. No sabía exactamente lo que significaban esos campos. Recordemos que hasta esto, o hasta ese momento, la Alemania nazi ya había invadido, ya había absorbido Hungría en 1944, ya había tomado posesión de sus tierras, y me atrevo a decir que incluso ya había tomado posesión de sus ciudadanos. Nuestro protagonista no ejercía el judaísmo junto con su familia. No eran personas conservadoras, llamémosle de esta manera para entenderlo mejor. Empezó a trabajar en una refinería a esa corta edad, y se, llamémosle que se dedicaba a trabajar. Iba de su casa al trabajo, a la fábrica y viceversa. En una de esas, en el camión en el que iba justamente con otras personas, quienes también trabajaban en la misma fábrica, es detenido por alemanes, y al mismo tiempo fue deportado a un campo en Auschwitz. En un primer momento, nuestro protagonista llega a estar incluso emocionado e ilusionado con que iba a trabajar con alemanes. Incluso prepara una maleta que, bueno, luego los alemanes se la retienen diciéndole que sí, que después te la vamos a enviar, que después te la vamos a mandar, y justamente empiezan a trabajar con esas mentiras desde un inicio. Eh, la historia narra cómo el hambre y la sed de nuestro personaje y de los demás personajes involucrados, de los demás judíos, es sumamente abrumadora. Cuando baja de los vagones, él piensa que los judíos, que los hombres que estaban allí, eran presos, eran criminales, ya que los vio con unas vestiduras a rayas muy características de la Segunda Guerra Mundial, pues, ¿no? Como ya sabemos. Y las personas que estaban allí le empiezan a hablar en idioma yiddish, lo cual él no entendía, no sabía qué significaba, qué le querían decir. Y en una cosa rápida que tenía que hacer en ese momento de vuelo, llamémosle, le dijeron que tenía que mentir sobre su edad, que tenía que decir que tenía 16 años, porque a los
menores de 14 o de 14 hacia abajo, junto con las mujeres y junto con las personas que tenían enfermedades de salud, eran separados y muchos de ellos eran enviados a los campos de exterminio, donde los gaseaban y posteriormente les daban muerte. Con esto llega a salvarse de alguna manera, y empieza a trabajar por un tiempo hasta que luego es trasladado a un campo de Bushland, donde sigue el trabajo forzoso, sigue el desgaste físico, pero al menos aquí en Bushland, llamémosle que estaba algo más tranquilo, porque no tenía que estar con esa constante paranoia de que en algún momento lo iban a mandar a los campos de exterminio, ya que estaban muy cerca uno de otro en Auschwitz. Aquí trabajando con más calma, se da cuenta de los judíos, de cómo vivían, cómo rezaban, e incluso llega a hacerse amigo de varios de ellos. Los judíos del lugar, en cambio, no lo tomaban o no lo consideraban a Georgie como tal, como uno de ellos, ya que no hablaba el idioma yiddish. Al no hablar el idioma yiddish, entonces nuestro protagonista se empieza a confundir, o sea, se confunde diciendo, si no soy judío, ¿qué hago aquí? Y si estoy aquí es por algo, es porque soy judío, entonces ¿por qué me vienen a separar o alguna cosa? En lo cual se da cuenta que los judíos rezaban de una forma muy peculiar, no comían lo que debían comer o comían muy poco, y empieza a darse cuenta que al parecer había una red que se ayudaba entre ellos, pero que a Georgie lo apartaban, lo dejaban de lado justamente al no ser considerado un judío como tal. Posteriormente lo mandan a otro campo de concentración, ya ubicado en la misma Alemania, por la experiencia que tenía al haber trabajado en la refinería, donde en este último campo, intentaban convertir el carbón en diésel para que Alemania pueda seguir en la batalla, pueda seguir en la guerra. Aquí la explotación ya era mucho peor de la que se había dado hasta el momento. Incluso nuestro protagonista llega a estar al borde de la muerte debido al gran desgaste físico. No le daban de comer e incluso de tanto desgaste llegó a olvidar o llegar o no, ya no reconocía su cuerpo, sus facciones, sus brazos, había perdido musculatura, el pellejo se le había adherido prácticamente a los huesos, si le podemos llamar de alguna manera. Y a pesar de todo ello, nuestro protagonista siempre trataba de escapar en su imaginación, siempre trataba de pensar eh, y de divertirse de alguna u otra manera con pequeñas acciones del día a día. Empezó a disfrutar de los amaneceres, de los atardeceres, y cuando le preguntaron, oye, ¿cómo hacías para pasar todo ello, para sobrevivir? Él siempre decía que siempre era paso a paso, que vivía el día paso a paso. E incluso llega a estar en un estado tan deplorable, tan cadavérico, que lo ponen o lo arrojan a una carretilla en la que estaban otros cuerpos de judíos muertos y que incluso llegaría a ser exterminado. Pero por algún motivo lo bajan de la carretilla, llegándola a salvar, y lo matan a otros lugares a seguir trabajando con las pocas fuerzas que ya le quedaban. En uno de estos lugares, en un momento, un día, empieza a sonar una bocina, un altavoz, donde los prisioneros que justamente se encontraban con Georgie empiezan a correr, empiezan a oír y él no entiende nada, él se queda inmóvil tratando de entender qué pasa porque en esos campos, en esos lugares prácticamente era incierta su vivencia, ya que lo podían matar de un momento a otro. Pero le dicen que no, que la libertad les había llegado y lo primero que dice es quiero comer.
Él solo quería comer e incluso se llega a decir, ayer que no era libre tenía sopa y ahora que tengo libertad necesito esa sopa. Georgie vivía al día, no pensaba en lo que podría pasar la semana siguiente. Luego de esto, Georgie regresa como puede a Budapest, Hungría, e intenta tomar un tranvía, pero el trabajador del tranvía le dice que necesita un ticket y que lo vaya a comprar, pero Georgie le dice cómo voy a comprarlo si no tengo dinero. Entonces, si no tiene dinero no puede subir porque aquí toda persona paga su boleto, paga su pasaje. Gracias a Sara del Destino, un periodista que estaba cerca, le paga su pasaje y aprovechen a hacerle una entrevista. Al hacer una entrevista le dice, de seguro sufriste mucho. Sí, natural. ¿Y te golpeaban? Sí, natural. ¿Y te hicieron tal cosa? Sí, natural. Y el periodista se enoja diciendo, ¿cómo me puede decir que es natural si nada de eso es natural? Es que en un campo de concentración todo eso es natural. Oye, ¿y es cierto que que los mataban, que los aniquilaban? ¿Tú viste realmente esos hornos, esas cámaras de gas? Con esto nos podemos dar cuenta que las personas que estaban fuera de los campos de concentración no sabían exactamente a qué se dedicaban los alemanes de estos campos, lo cual deja un gran contraste a lo que se creía, o bueno, a lo que al menos yo creía en ese entonces. George empieza a buscar a su familia, empieza a preguntar por ellos, a las personas que estaban cerca, incluso a una señora que lo miraba con desprecio desde el tranvía y se da cuenta que no lo entienden. Al no entenderlo, por más que trataba de explicar, Georgie siente una frustración terrible y llega a sentir odio por el mundo, odio por la humanidad, ya que después de estos sucesos todo el mundo seguía con su vida normal, con su vida cotidiana, como si nada hubiera pasado. El final de esta historia, el final de nuestra obra, no deja un final claro, deja la historia abierta a la libre interpretación del lector. Termina con Georgie teniendo severas dificultades para volver a integrarse a la sociedad, ya que estos eventos traumáticos, brutales y deshumanizados dejan severas secuelas en la mentalidad y personalidad de nuestro protagonista. Cabe resaltar que en Hungría, justamente por estas épocas, llegaron a deportar a cerca de 437.000 judíos húngaros aproximadamente. La mayoría de ellos fueron enviados a campos de concentración y exterminio en Auschwitz. La obra es una historia fuerte, una historia contundente y al mismo tiempo de mucha reflexión, en la cual nos da un gran mensaje sobre lo que fue nuestro pasado, que todos debemos de conocer para que no se vuelva a repetir esta historia. Sin Destino llegó a tener una adaptación cinematográfica en el 2005. Fue dirigida por Lajos Koltai y contó con la colaboración del propio Imre Kertész en el guión. La película recibió grandes elogios, reconocimientos y nominaciones. Entre las más destacadas tenemos la nominación al Oso de Oro como mejor película, nominación a mejor fotografía, a mejor música, y fue ganadora del Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes y recibió el Gran Premio de la Audiencia en el Festival Internacional de Cine de Chicago. Esta obra nos da una lección, una narración muy descriptiva en primera persona vista desde un muchacho de 14, 15 años, ya que recordemos que George llegó a estar preso, llamémosle, menos de 2 años, incluso hasta año y medio como máximo, ya que la guerra terminó en el 45 y él fue apresado en el 44. Esta historia es prácticamente una obra autobiográfica, por más que Imre haya dicho que no lo es, y nos da mucho que reflexionar. Hasta aquí el video y conmigo será hasta un próximo momento. Bye, bye.